Ha venido un gran amigo del espacio, además un gran amigo nuestro, del cual tenemos una relación de amistad de muchísimo tiempo. Él es parte de una de las oficinas de abogados de más prestigio de la provincia de Hermanas Mirabal, o quizás la oficina de más prestigio, la firma de abogados Almanzar, Bloise y Asociados. Hoy con nosotros el doctor Leonel Ricardi Bloise Toribio, mi ídolo, acá en ¿Cómo que tu ídolo? Buen día, licenciado. Él y yo sabemos, sin entrar en detalles, porque no entraremos en detalles. No, déjalo ahí. No entraremos en detalles. Licenciado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Sandy, buenos días. Un placer tenerlo aquí. Creo que es la primera vez. No, he venido en otras ocasiones, pero en funciones distintas. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para saludar a todos los televidentes, nuestro mirabalense, a todo el que sigue este programa al cual le doy seguimiento todos los días. Es decir, siempre estoy en contacto porque ustedes luchan con este programa de mantener la población informada y de los no tergiversar los hechos. Solamente cuando oí a Vladimir ahorita que decía, bueno, la prensa puede especular, sí, y está permitido, pero siempre, aunque se especule, tiene que ser dentro de los parámetros de la realidad de los hechos. Así es, exactamente. Siempre lo hemos hecho así y siempre utilizamos los términos supuesto, presunto. Porque al fin y al cabo son las autoridades son las que tienen que determinar, y al fin y al cabo es un juez quien tiene que juzgar. Así es, miren. Bueno, pero vamos de inmediato con claro, sí, claro. Antes de entrar a la entrevista, quiero, como hermano, como gente, he oído a Chiqui en muchos programas establecer de lo que es la responsabilidad penal. Desde el punto de vista que lo establece, que la responsabilidad penal es individual, sí, pero el término jurídico en sí, porque la Constitución de la República así lo establece, es que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Es decir, que la responsabilidad penal es personal. Es decir, yo no puedo, a mí no se me puede juzgar por un hecho de otro. Y por eso es que es personal. Personal, individual, cada quien es responsable de sus hechos. Así es. Un contenido semántico simplemente que varía por en efecto. Cada quien es responsable de sus hechos y la responsabilidad es individual. Sí, pero yo te lo digo porque ya usted no va a ser un profano de derecho, usted es un abogado y como abogado debe utilizar el léxico jurídico. Sí, el léxico, el tecnicismo jurídico se aplica cuando se habla en términos jurídicos, pero para la generalidad uno tiene que tratar de ser lo más llano posible, porque recuerda que estamos comunicando para todos. El lenguaje técnico jurídico, no todos lo entienden. Que vamos a hacerte algunas preguntas, Rick, antes de que Sandy comience, porque también hay que orientar a la población, y hay muchos puntos, temas que son muy comunes, que se mencionan mucho en la opinión pública, que mucha gente no entiende, y que queremos aprovecharte para que tú nos ilustres en tal sentido. Pero sí, vamos con Sandy, que tiene... El caso de Villatapia, que en el 2019, ultimaron a Giovanni Brito Martínez. Recordamos esto, fue como el 20 de octubre del 2019. Y la familia, recordamos aquí, porque pasamos muchos reportajes de esto, la familia estuvo luchando, decía que la justicia, y uno que, como está en los medios, conoce un poquito que el proceso es un poquito a veces largo. Nos escribieron, dijeron que la persona que está haciendo, ya le dictaron 20 años. 20 años, se lo fue condenado a 20 años, el señor Agustín Saúl Almanzar, él está libre. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Mira, Sam. Después de una condena de 20 años. Mira qué es lo que pasa, y te voy a hacer un relato para que la población y para que ustedes mismos sepan cómo se desarrolló el proceso. Es decir, ese joven resulta asesinado y
luego de que es asesinado, que la familia tuvo que emprender una búsqueda en principio para encontrar el cadáver, y luego entonces tuvo que hacer una lucha a nivel de la comunidad de Villa Tapia, porque en ese momento el presunto asesino se había evadido y se había ido del país conjuntamente con su familia. Ahí vinieron prácticamente las manifestaciones de la población y ese proceso duró más o menos 2 meses, creo, 3 meses, casi en diciembre, es que esa persona es apresada por el hecho de que ya la fiscalía, por la presión que estaba haciendo la población, puso una alerta a nivel internacional, y al enterarse él y en aquel momento el defensor técnico que tenía, la persona vino. Como ya había una alerta y había una orden de arresto, cuando llega al aeropuerto, ahí mismo resulta detenido y le ejecutan la orden de arresto. Lo trasladan a Salcedo, ahí procedimos a conocer la medida de coerción y se le dictó en ese momento 3 meses de prisión preventiva. Y cada 3 meses, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa procesal penal, se le hacían las revisiones obligatorias que manda la ley. A través de que ahí vino la pandemia, ahí vino las situaciones difíciles, que la justicia no estaba funcionando de manera, como te digo, regular como todo, Sí, porque todo el mundo... Era virtual, Sí. recordamos, y no era muy... Pero se dificultaba mucho. Tú sabes que hubo un momento de inacción, es decir, hubo un momento como de 2 meses, creo que de marzo a junio, que no hubo actividad jurídica y todo se suspendió porque la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial estableció de que no podía realizarse ningún tipo de actividad jurídica. Y eso suspendió el plazo prácticamente de todos los procesos penales. Estuvimos, incluso el Ministerio Público, luego de que se conociera la medida de coerción, como a los 9 meses, es que el Ministerio Público pudo presentar la acusación. Ahí se dieron ya en lo que es la audiencia preliminar, cuando se fijó la audiencia preliminar, se dieron varios aplazamientos, muchos de ellos motorizados por la defensa técnica de ese imputado, otros que eran fruto del sistema, es decir, fruto de que no se cumplía con lo que eran las citaciones y una serie de procesos que no se cumplían. Antes de que él cumpliera el año, el tribunal de instrucción, el juzgado de instrucción, se conoció la audiencia preliminar y lo envía a juicio de fondo. Y siempre, mientras estuvo en instrucción, se mantuvo la prisión preventiva. Ahora, ya en lo que es la pregunta tuya, ¿por qué tú entiendes? Tú dices, bueno, ¿por qué esa persona fue condenada a 20 años? 2021 fue condenada. En el 2021 fue condenada a 20 años y está hoy en un estado de libertad. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva tiene un plazo legal. 18 meses, ¿verdad? No. 18 meses cuando se trata de que es un asunto complejo, cuando hay varios actores, varias circunstancias, ya el caso se declara complejo y los plazos se extienden. Pero el plazo de la prisión preventiva per se es de 12 meses, es decir, 1 año. El señor Agustín Saúl, cuando cumplió el año, todavía ya había salido el proceso de la jurisdicción de instrucción, ya íbamos a juicio. Sus defensores técnicos solicitaron al tribunal colegiado, en este caso, cuando se trata de medida de coerción, no lo conoce el tribunal, sino el presidente, quien preside el tribunal, conoce de la revisión de la medida. Ellos lo solicitaron el cese de la medida de coerción al juez del tribunal colegiado, el que presidía en ese momento, y se le fue negado el cese porque en el caso de él ya la prisión preventiva no era de 12 meses, porque los 2 meses que hubo de inactividad, ese plazo no corrió. Entonces había que sumárselo
al de los 12 meses, que en este caso eran 14 meses. A lo que notifican la resolución que le negó el cese de la prisión preventiva, ya él cumplía los 14 meses, es decir, los 12 más los 2 meses de inactividad, ya tenía 14 meses. O sea, tenía que salir, había que variarle la medida. Sí, ¿qué hace su defensor técnico o sus defensores técnicos? Que cuando le notifican la resolución, hay un plazo, el derecho a recurrir es un derecho constitucional. ¿No me entiende? Usted tiene derecho a recurrir, la Constitución de la República establece que usted tiene el derecho de que un tribunal distinto al que le dictó la decisión, con mayor jerarquía, conozca prácticamente o revise la decisión tomada en primer grado. Como le notificaron la resolución como 2 meses después, ellos hicieron uso de la fase recursiva, recurren en apelación y vamos a la Corte de Apelación. En San Francisco de Macorís. A San Francisco de Macorís, ya con el recurso de apelación sobre esa decisión que en ese momento la prisión preventiva no estaba cumplida, pero cuando llegamos a Macorís ya habían los 14 meses. ¿Qué hace la Corte de Apelación? Es decir, nosotros en realidad nos opusimos el recurso y establecieron a la Corte que debían declarar ese recurso inadmisible y confirmar la decisión, porque lo que está recurriendo, lo que se recurre en sí es la sentencia, y en ese momento la sentencia tenía una facultad el juez para dejarlo. Pero la Corte, como se debe a lo que es la garantía a todo ciudadano de llevarle el debido proceso de ley, como dice nuestro querido amigo Chiqui, la Corte entendía que sí, que ya había cesado el plazo de la prisión preventiva y que por ende entonces debió modificar la prisión preventiva por otra de las medidas establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Garantía económica y presentación periódica e impedimento de salida del país. O sea, 3 medidas. Sí. En este y caso. además de esa también, no solamente del país, sino salir del domicilio de él, y también le pusieron que no lo prevé el artículo 226, pero también la Corte decidió una orden de alejamiento de que él tenía que mantenerse alejado a una distancia determinada de los familiares de esa víctima. Eso automáticamente pasa en San Francisco de Macorís. Nosotros nos adentramos a lo que era prácticamente el juicio. El juicio es, la Fiscalía lo acusó de haber violado el artículo 295, 296 y 297 del Código Penal Dominicano. Es decir, llámese el homicidio agravado, que su nombre jurídico es asesinato. Es decir, todo homicidio cometido con premeditación y acechanza se considera un asesinato. El asesinato establece el Código Penal una sola sanción, que son de 30 años. Sí, eso le iba a decir, tenía mérito para la pena máxima, Claro, 30 claro, años, claro. Pero aquí lo condenaron a 20. Ahí vamos, ahí vamos. En esa tesitura, cuando en el juicio de fondo nos adentramos, pudimos demostrar de que verdaderamente esa fue la persona responsable de los hechos imputados, y como nosotros le estábamos acusando de que verdaderamente ese homicidio había sido un homicidio culposo o agravado, porque estaban muy bien establecidas lo que era la premeditación y lo que era la acechanza. ¿Por qué? Mira, esa persona se encontraba en su casa con su esposa y un niño recién nacido. Creo que en ese momento tenía 3 o 4 meses. La esposa con su niño cargado recibe una llamada telefónica. Sí. Como según se estableció ahí, invitándola a salir. Él sale al patio de su casa e inmediatamente lo agreden. Y de ahí es que lo sacan, se lo llevan y lo matan. Es decir, existe la premeditación porque ya hay un designio formado antes de la acción, porque ellos se presentan incluso a su misma casa a matarlo. Existe la acechanza porque lo llaman, esperan que sale para darle el golpe de gracia. Es decir, las dos agravantes del homicidio quedaron completamente establecidas.
Cuando el tribunal entendió que la responsabilidad penal de ese ciudadano estaba comprometida, dictó una sentencia condenatoria. Pero ¿qué pasa? No lo condenó por lo que era la acusación pública, a la cual nosotros como querellantes actores civiles nos adherimos. Es decir, nosotros nos sumamos a lo que era la acusación porque entendíamos que los medios probatorios que el Ministerio Público había aportado en su acusación eran suficientes para que ese señor fuera condenado. Y no presentamos nosotros una acusación distinta porque eran las mismas pruebas, los mismos testigos y todo. Cuando el tribunal lo condena a 20 años, nosotros solicitamos, tanto el Ministerio Público como nosotros, como parte querellante, la imposición de la pena que establece la ley, que eran 30 años. Cuando notifican la sentencia, el Ministerio Público, como no se corresponde con la pena que establece el Código Penal, recurren a apelación esa decisión, tratando de que la Corte revoque la decisión recurrida y que la Corte dé su propia decisión, imponiéndole entonces, en vez de los 20 años que le impuso el Tribunal de Primer Grado, los 30 años que es lo que establece la ley. El porqué de la libertad. Esa es la pregunta. El porqué de la libertad como medida cautelar. Mira, al adquirir la libertad mediante la prestación de una garantía económica suficiente, que en este caso fue 5 millones de pesos, depositado en el Banco Agrícola de San Francisco de Macorís. Él pagó su garantía. Nosotros, adentrarnos directamente al proceso, no le dimos seguimiento porque casi siempre que la Corte dicta este tipo de medidas, establece de que cuando hay que la medida de cohesión establecida en el artículo 226 en su acápite 4, que es la presentación periódica, nosotros teníamos entendido que era presentarse ante el procurador de la Corte, porque fue la Corte que dictó la decisión, pero la Corte dio la decisión de que él tenía que ir a firmar mensualmente un libro récord a la Fiscalía de Salcedo, cosa que él nunca hizo. Eso también nos informaron que no ha ido a firmar. Eso no enteramos nosotros después de. Pero nosotros, en la fase de primer grado, cuando se conoció el juicio de fondo, le establecían al tribunal que debió incluso, cuando conoció el fondo y lo condenó, variar la medida de cohesión por entender nosotros que si era una persona que se le probó un hecho determinado de esa categoría, si él se había escapado en primer momento, cuando estuviera condenado, inmediatamente se iba a escapar de nuevo. El tribunal colegiado dio una respuesta jurídica que hasta cierto punto se correspondía en ese momento con la realidad jurídica. ¿Cuál es la realidad jurídica? Las medidas de cohesión tienen una finalidad. La finalidad de la medida de cohesión es que el imputado no se evada al proceso. Es decir, que te garantice a ti la medida de que él, a todo requerimiento que se le haga, él va a comparecer ante el tribunal. Y podríamos decir que hasta cierto punto, en la fase de juicio, él compareció a todas las audiencias. Aunque utilizando tácticas dilatorias a través de sus defensores técnicos, que en ese momento no iban buscando aplazamiento y cuestión, pero él siempre compareció. Y por eso entonces el tribunal del primer grado no le varió la medida de cohesión. Después de nosotros haber apelado, que ya vamos y apoderamos la Corte, es que nos hemos dado cuenta de que el señor Agustín Saúl Almanza cumplió en parte la medida de cohesión. No iba la presentación periódica. No cumplía con el párrafo segundo de la decisión que lo obligaba a él mensualmente ir ante el fiscal de Salcedo a firmar un libro récord. Utilizando la expresión de nuestro amigo Chiqui, voy a especular. Ahí se puede especular. Sí, voy a especular. Hasta ahora he oído también de que supuestamente teniendo impedimento de salida, ha podido salir fuera del país. Pero no te puedo dar impedimento de salida. Pero no, eso no puedo darte una certeza, solamente son comentarios que han llegado hacia mí y a los familiares de esa víctima. Pero nosotros no tenemos la certeza. ¿Tú entiendes? Entonces, la inquietud tuya radica de que por qué un ciudadano automáticamente, siendo condenado a 20 años, está en libertad. Es que las sentencias se ejecutan cuando adquieren el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, cuando ya son definitivas. A él ser condenado
hasta que a él no le notificaran la sentencia y pasaran el plazo de los 20 días que él tenía para recurrir, esa sentencia se mantenía, aunque está dada, pues se mantiene en el aire, no se puede ejecutar, se mantiene todo en el mismo estado que estaba. Ahora, si hubiesen pasado los 20 días y él no hubiese recurrido, automáticamente ya iba a cumplir sus 20 años. Está más claro ni el agua, ¿eh? Sí, pero Está esto fue en el 2021, Sí, esta sí. sentencia. En diciembre, creo. Noviembre, 25, Sí. noviembre, fue en noviembre. 2021 fue condenado a 20 años. Bueno, pero entonces, aquí, mientras, y entonces, ¿qué ahora procede? Mira lo que hay. Porque él no ha cumplido Mira lo que hay. con Mira lo que hay. con Tú una de dices- las medidas. Tú dices en el 2021 fue condenado. Mira, lo que pasa es que hasta que la sentencia no se le notifica con una copia de esa sentencia a la parte, el plazo no se abre. A él se le notificó la sentencia como a los 4 meses de haberse dictado la sentencia, porque una sentencia amplísima y los jueces tenían que motivarla como verdaderamente la motivaron. ¿Tú me entiendes? Lo único malo que tiene esa sentencia es que una errónea aplicación de la ley, que es el motivo que invoca la Fiscalía, a la cual nosotros nos adherimos porque no le impusieron la pena correcta. Pero esa sentencia no tiene 70 y pico de páginas, si mal no recuerdo, la tengo ahí. Esa sentencia está motivada, se le establece el valor probatorio a cada una de las pruebas que ellos valoraron para justificar la responsabilidad penal de él. O sea, la sentencia está como homicidio. Y usted... No, la sentencia, Calificación. sí, la sentencia que dio el tribunal es violación al artículo 295 y 304, que es el homicidio puro y simple. Pero la acusación del Ministerio Público, a la cual nosotros nos adherimos, fue de asesinato. En la sentencia, el tribunal no dice por qué ellos lo juzgaron o lo condenaron por homicidio. Simple y llanamente utilizaron el criterio que tienen los jueces para la imposición de la pena, establecido en el Código Procesal Penal, y le pusieron una pena inferior de lo que establece la ley, pero en ningún momento tampoco establecen por qué de la variación de la calificación jurídica. Ni dice tampoco de que acogió en parte lo que era la acusación pública, sino que simplemente lo condenó por homicidio. Pero ahí Bueno. pero aquí violaron una de las medidas, lo de la presentación periódica. Ya ahora nosotros tenemos fijado el fondo de la medida del recurso de apelación para el día 10 de este mes, y eso va a ser uno de los motivos que nosotros entonces ya vamos a invocar. Ya la Corte, como tribunal de segundo grado, tiene facultad para dar su propia decisión con respecto a eso. Puede confirmar el recurso, puede rechazar el recurso y confirmar la sentencia, pero también la Corte puede dar su propia decisión al respecto. Ya en este caso nosotros por esa parte le vamos a solicitar que varíe la medida de cohesión. Pero también la Corte tiene la facultad, de acuerdo a lo que establece el artículo 422.2, de que se celebre otro juicio. En este caso, el juicio penal tiene también una duración, el proceso penal, que es de 4 años. Es decir, la ley 1015, antes la duración máxima de todo proceso, en la ley 7602, Código Procesal Penal, la duración de los procesos era de 3 años. Es decir, todo proceso que llegaba a los 3 años y no había una sentencia definitiva, se extinguía la acción penal. Ahora con la ley 1015, es decir, la ley 10 del año 2015, el Código Procesal Penal fue modificado y ese plazo fue aumentado en vez de 3 a 4 años, y en caso de recurso, el plazo se extiende a 5 años. Pero mientras tanto, para resumir, hasta que la sentencia no adquiere el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, no se le varía la medida de coerción. Siempre y cuando se establezca que él ha cumplido. Que él ha cumplido, sí. Entonces, en este caso, No ha ya cumplido. por lo que está estableciendo el mismo Sandy, nosotros vamos con la teoría, al recurso de apelación, con esa teoría de que a él la Corte debe de variarle la medida de cohesión por la de prisión preventiva. Incluso, mira, y es más que razonable de que debe variarse la medida de cohesión porque, ok, hay una sentencia de primer grado que lo condenó a 20 y él no se ha escapado, no se ha evadido el proceso porque ha comparecido también a todas las audiencias en la Corte. Pero ya
Cuando la Corte decida, sea confirmándola, sea revocándola y poniéndole lo que nosotros le solicitamos, sea ordenando un nuevo juicio. Si es un nuevo juicio, yo entiendo que no se escaparía el proceso, pero si hay una sentencia de la Corte ya confirmando o variando la decisión del tribunal, condenándola a 30 años, no hay de otra, porque hasta que no pase el recurso, hasta que no se nos notifique la sentencia de la Corte y pase el plazo del recurso de casación, se mantiene en libertad. Ahora bien, si la Corte no la revoca, porque la Corte también puede revocar. Bueno, vamos a aprovecharte, Ricky. Dijimos inicialmente que queríamos hacerte algunas preguntas. Aquí en los medios, nosotros utilizamos muchos términos, en la opinión pública en sentido general. Y la gente se pregunta. Por ejemplo, aquí hablamos mucho, y a nivel nacional, de términos que son muy comunes en los medios, pero que la gente común no entiende. Aquí se habla muchísimo de medidas de coerción, pero la gente no sabe lo que es una medida de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Entonces, queríamos aprovecharte brevemente para que tú nos orientes en tal sentido y nos hables de eso, de las medidas de coerción, brevemente. Mira, la medida de coerción, el artículo 226 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público o el querellante pueden solicitarle al juez de la instrucción la imposición de medida de coerción para un ilícito penal que se le impute a un ciudadano determinado. Esas medidas de coerción, de acuerdo a 226, son 7. Ahí tú ves que está la garantía económica, que está la capítulo 1, está el impedimento de salida sin autorización del tribunal, está la presentación periódica. Aquí tú ves que hay casos también que le han puesto grillete. Hay 7 medidas en las cuales la prisión preventiva es la más grave. La última, la más grave. Muchos jueces y muchos fiscales se toman en cuenta que dicen, bueno, esto no es cuestión de número, de que una te adelante y que otra te atrás. Son las 7 medidas que establece el Código. Pero la Constitución de la República es que aclara esa parte del Código Procesal Penal. ¿Por qué la pone de 7? Porque la misma Constitución de la República, que está por encima del Código Procesal Penal, te establece a ti que la regla es la libertad y la prisión es la excepción. ¿No me entiendes? Y ahí es que eso está de último. Pero muchos jueces, de acuerdo a la clase de tipo penal que se le impute a una persona, de acuerdo a lo que se le dé, de acuerdo a las redes y la cuestión, a un proceso. ¿Tú quieres decir entonces que la parte mediática influye en el ánimo de los jueces al momento de aplicar una medida? ¿Eso es lo que usted está diciendo, Ricky? No. Está especulando. Eso es lo que usted está diciendo. Está especulando. Yo lo que tú estás diciendo que las redes, eso podría influir en el ánimo de los jueces mira, yo te voy para aplicar una medida. Yo te voy a decir algo. Mira, yo te voy a decir algo. Yo quiero llegar ahí. Hay situaciones en la vida. Que se dice que hay muchas cosas que son libres y el miedo es una de esas, el miedo es libre. Acá en esta provincia la parte mediática influye para tomar decisiones de los jueces. Bueno, Vladimir, mira, tú debes hablar cuando tú te sientas tú mismo presionado o que eso que tú estás diciendo se te pueda imputar a ti de manera directa. Y yo nunca he cogido, en 34 años, nunca he cogido presión mediática. Bueno, ese es el caso tuyo. No, te pregunto del Ministerio Público. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo venir aquí. Y te lo digo porque tú eres un abogado de un ejercicio dilatado de muchos años. Sí, pero yo no puedo venir aquí a hablar de jueces ni de fiscales. Pero tú dijiste hace unos instantes aquí que la parte mediática, las redes sociales, de una u otra forma, tú fue lo que dijiste. Bueno, acuérdate. ¿Influye sí o no? Acuérdate que hay muertos que no tienen doliente, pero cuando un muerto tiene doliente se siente. Y es lo mismo. O sea, los presupuestos no son tan determinantes mira, cuando la parte mediática está Mira, Vladimir. El artículo 229, que es lo que te habla a ti del peligro de fuga, te dice a ti que para los jueces decidir del peligro de fuga, te dice a ti, debe tomar en cuenta arraigo social, arraigo laboral, arraigo económico, arraigo familiar. Tú puedes ir a un tribunal con todos esos arraigos a una persona, y te voy a poner un caso específico, que es lo que más se da aquí y es lo que más hay
personas preventivas en la cárcel Juana Núñez de Salcedo y en todas las cárceles del país cuando se habla de violencia doméstica. Aquí hay Cuando una se habla de campaña violencia doméstica, prisión preventiva automáticamente, mira, y hay una campaña, no, aquí hay una campaña. No, mira, hay una campaña del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una línea trazada por la Procuraduría, según dicen ellos, porque yo no lo puedo tampoco certificar, pero según dicen ellos tienen una línea trazada por la Procuraduría General de la República que en todos los casos que tengan que ver tipos penales sangrientos, tienen que solicitar prisión preventiva. ¿Cuál es la objetividad del Ministerio Público? Mira, se habla de la objetividad. El Ministerio Público tiene que ser objetivo, eso es uno de los puntos del Ministerio Público. ¿Qué es eso? Eso no es objetivo del Ministerio ¿Qué Público. es eso? No es objetivo. Mira, Chiqui, la objetividad del Ministerio Público, acuérdate que solamente es hasta tanto presente acusación, porque ya deja de ser objetivo. Sí, eso se entiende. Pero se entiende que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, si entiende, por ejemplo, que no se debe solicitar tal o cual medida, debe ser flexible, o siempre es acusar. Usted no está entendiendo que estoy diciendo que tiene una línea trazada. Mira lo que hay, mira. Salcedo, un Ministerio Público manipulado. Un Ministerio Público manipulado. En todo el país. Un Ministerio Público, sí, es lo que tú estás diciendo, Ricky. Salcedo que tiene una línea y que lo manipula, una línea de Miriam Germán hacia los fiscales de abajo. Salcedo no ha mencionado la palabra Miriam Germán. Bueno, tú dices el Ministerio Público y es la Procuradora de la República. Escúchame. Ella es la representante del Ministerio Público. Sí, la máxima. Pero no estoy hablando Salcedo, estoy hablando del país completo. Yo te voy a decir algo, hablando de justicia. Esto no lo va a meter. Mira, no que lo voy a meter. No que no yo no lo voy a decir. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. No lo va a meter al medio. No, estamos Ricky simplemente está respondiendo. Yo estoy preguntando, no sé. Yo no sé. Y nosotros estamos aquí para preguntar y él nos explica y nos orienta. Déjeme explicarle algo. Simplemente. Déjeme decirle algo a ustedes. Mire, esto lo voy a decir sin lisonja alguna y no estoy, tal vez, o no acostumbro hacer uso de ese tipo de expresión. Yo que ando el país entero, litigando en diferentes tribunales, en diferentes distritos judiciales, me atrevo a decir que una de las mejores justicias que hay a nivel nacional es la de Salcedo. La de Salcedo. Específicamente. Bueno. En Salcedo se da la intríngulis y se da la situación de que tú podrás un juez darte una decisión por desconocimiento, por lo que entiendas, pero en Salcedo nadie puede decir que esa decisión está manipulada por nadie. Ricky, ya la parte final, entonces Jean Alain Rodríguez está preso por la presión. Bueno, yo ahí se lo dejo a ustedes porque en realidad... No, tienes que decir, eso tú no puedes dejarlo nosotros, tienes que decirlo tú. Porque tú dijiste, eso lo estaba preguntando a usted. Los presupuestos, y si no hay peligro de fuga, y si hay buenos presupuestos y no hay antecedentes penales... Pero mire, Chiqui, mire, con la ley en la mano. Ajá. El código te dice que no solamente es la capítulo 1 del 229. El código te dice a ti que también el juez, para decidir sobre el peligro de fuga, debe tomar en cuenta la pena imponible en caso de una condena, el daño que le pueda causar a la víctima de esa persona estando suelta. Todo eso tiene que tomar en cuenta. Además, no solamente los arraigos. Entonces, si el juez entiende de que automáticamente, aunque usted cumpla con los arraigos que establece el 229 en su capítulo 1. O sea, ¿tú entiendes que es correcto que Jean Alain esté en esa medida? Yo no te puedo hablar de un caso porque yo no lo conozco, yo no soy parte de ese caso. Es que yo no te puedo hablar de un caso que no soy parte. Pero tú estás diciendo lo contrario ahora. Oye, mira, o sea, que tú no estás de acuerdo, que él tenga, que no le habría la medida de coerción. Mira, yo siempre he dicho... Se aplicó el justo derecho. No, yo siempre he dicho, desde mi punto de vista, que es personal también, como la pena que tú dices que es individual. Bueno, como dice la ley, la pena es individual, lo digo yo. De manera personal, yo entiendo que reunía todos los requisitos para sustentar un juicio en su caso. Lo fuiste objetivo, lo dijiste. Tú me dejaste mucho para decir lo que tú querías decir, lo dijiste. Por ejemplo, vamos a la provincia, ya que tú dices que esta es la justicia que tú entiendes que es la más justa. O sea, que tú estás de acuerdo con el buen desempeño de la justicia de la provincia, ya para irnos a la publicidad. Lo que ha pasado con el joven de Villatapia, con este jovencito, que tiene un conflicto con el hijo de un juez, Brady Zorrilla. Mira. Ese proceso ha sido, esa medida ha sido justa. Chiqui, desde el punto de vista... Es bueno que me haga la pregunta, porque yo fui el abogado de él. Ah, tú fuiste el abogado. Yo fui quien los representa. Y soy el abogado de ellos, de su negocio, quien los representa a ellos soy yo. A él, a su esposa Sandy, yo soy el abogado de ellos. Yo decidí salir del proceso
por la situación que se da con el magistrado padre de esa persona. Porque aparte de eso me ata una amistad personal con el magistrado Felo. Al atarme una relación personal, yo le decía a ella, mira, si es desde el punto de vista legal que vamos a litigar este proceso, yo sigo en la defensa de Braille. Pero si se va ya a los medios a querer desacreditar y cuestión, yo me aparto porque yo soy incapaz de meter cualquier juicio en contra de esa persona. ¿Y han porque querido desacreditar? No, mira, no han querido desacreditarlo. Se dio una situación ahí, y no estoy facultado para decir eso, mira, se dio una situación ahí que se establecía, no, que el magistrado lo suspendieron, que sí o qué. La primera persona que me llama a mí para decirme, ve acá, tú te has enterado sobre si pasó esto, de que esto, preocupada y que no estaban de acuerdo de que a él se les juzgara porque ellos entienden la honestidad y la honradez de esto. Fue la esposa del preso. Porque ella sabe que, mira, si nos vamos a la medida de cohesión, esa persona no es directamente que sea injusto o no. Porque en realidad, si tú analizas los tipos penales de acuerdo a lo que se esté jugando, por ejemplo, es un 309 puro y simple. Ahora, el Ministerio Público, no sé por qué, le agregó a la solicitud de la medida de cohesión, que eso lo discutí yo ahí, pero no se valoró. La juez que estaba ahí era una juez interina, no era la juez titular, que es una juez garantista, porque eso no cabe duda. Nosotros, abogados litigantes, sabemos la categoría y la clase de jueces que la juez de instrucción de Salcedo, que si tiene que soltar, suelta. Si tiene que dejar preso, deja. ¿Tú me entiendes? Pero en ese sentido, le agregaron un 310 que tú sabes que agrava el 309. Es decir, agrava la pena. Es decir, el 309 lleva una sanción penal, ese tipo penal, de 6 meses a 2 años. Entonces ya ahí, la pena imponible en caso de la condena no sería suficiente para mantener una persona en prisión. Y por eso es la injusticia de que él esté guardando prisión. Es injusto entonces. Bueno, desde el punto de vista mío, claro, pero óigame, yo lo establecí en mi defensa técnica. Yo entendía y entiendo de que ese joven debió ser puesto en libertad con otro tipo de medidas. ¿Debieron recusar la jueza, Ricky? ¿Eso no alarga un poco más, no complica un poco más el proceso? Bueno, eso son tácticas de algunos abogados que tienen... El abogado de la defensa de la defensa no. Perdón, corrible. No, el abogado de la defensa. No, eso fue el abogado de los querellantes. Al abogado de los querellantes recusaron. Claro, la defensa no lo... Sí, lo corregimos ahí. Pero después se inhibieron también. No, porque mira que lo que pasa, ya llegar a la corte, el magistrado Felo es juez de la corte y los jueces, su compañero de trabajo, ellos entendieron de que por ese vínculo que existe debían de inhibirse. Es un derecho. Oye, la recusación es una facultad que tiene el abogado de recusar a un juez para determinar de que no se siente conforme de que ese juez o que ese juez no le garantiza a su cliente tal cosa. Ahora, la inhibición es personal. Yo como juez, si yo entiendo de que usted y yo tenemos una relación de amistad y me atan lazos o vínculos que yo no puedo ser parte en contra tuya, yo lo que simplemente hago como juez que yo entiendo que es lo correcto. Es un derecho facultativo. Y es lo correcto. Por ejemplo, ellos hay abogados que incurren en el error antes de recusar a un juez, como lavándose la mano, como Pilato, le piden al juez, magistrado, mire, usted debiera inhibirse porque esto y lo... No, el juez lo que te dice, no, yo no tengo que inhibirme, porque si yo me iba a inhibir, yo lo hago yo, porque es una facultad mía. Ahora, haga lo que usted tiene que hacer. Si usted entiende que yo no le garantizo un Estado prácticamente en igual de condiciones, recúseme, porque eso está ahí en la ley, y ningún juez puede... La mayoría se siente mal, pero ningún juez puede sentirse mal porque eso está en la ley que lo establece. ¿Me entiendes? Bueno, Ricky, gracias por estar aquí. Esperamos que vuelvas pronto. Es un placer entrevistar. Espero que las perspectivas, lo que querían, hayan quedado prácticamente aclarados. Y siempre yo estoy a la orden, chiqui. Yo sí sabe que no me gusta mucho porque en realidad no soy dado a hablar mucho de los procesos que tengo. Pero tú eres muy preciso y explicas muy bien. Eres muy claro. Aquí está Irán Tejada saludando, José Omar de León, Elías Polanco, José Miguel Hernández. Hay mucha gente ahí mandándole saludos, licenciado. Usted es muy querido. Tú sabes que soy muy querido de una persona. El líder es uno de las personas
igual que Chiqui, muy de aquí, que tan impregnado ahí, sabe mucho que le estimamos. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Muy buena explicación. Gracias por estar aquí de la oficina Almanzar Blois y Asociados. Así es. Saludos a Siempre lo consultamos. son colaboradores del programa, Así son es. grandes amigos.